el PRI haya renunciado a la candidatura presidencial cediéndosela a un perfil panista? Es que ya tiene tiempo que renunciar a sus principios, a sus ideales, cuando menos desde la época de Salinas, que el PRI se convirtió en PRIAN. Han habido 4 transformaciones en ese partido, yo no sé qué va a pasar hacia adelante. Pero primero fue PNR, se fundó en 1929. Habían varios partidos, Plutarco Elías Calles los unió y se fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR. Y a partir de ahí fue partido único. Y luego, en 1938 cambió de nombre y también de funciones. Y ese partido único se llamó Partido de la Revolución Mexicana, PRM. Ahí surgieron los sectores. Se creó la CTM, se creó la CNC, CNOP. Creo que no. La CNOP fue después. Sí, pero la CNC sí. Primero la CTM y la CNC, las dos. ¿Mande? Y había un sector militar, sí. Entonces, yo considero que fue la mejor época de ese partido. Que con esa organización obrera, con esa organización campesina, con la CTM, con la CNC, el general se apoyó para llevar a cabo la expropiación del petróleo y la política popular que aplica. Por eso, un año después, en 1939, se fundó el PAN para oponerse a la política del general Cárdenas, para oponerse a la política agraria del general Cárdenas, para oponerse a la política educativa del general Cárdenas, para oponerse a la expropiación petrolera. Para eso surge en el 39 el PAN. No participa en la primera elección, que es en el 40, pero apoyan al general Almazán porque hay una ruptura y ya había oposición a la política del general Cárdenas y el general optó por apoyar a Ávila Camacho, la otra opción que era la mejor, nada más que estaba complicada la situación, porque sí había una polarización. Era la del general Francisco J. Mújica, que era más recto, íntegro, honesto y muy amigo, casi maestro del general Cárdenas. Pero el general Cárdenas, con mucha responsabilidad, pensó que con el general Mújica podía haber una confrontación, una especie de guerra civil, porque la derecha estaba intolerante, muy envalentonada. No tanto era por la expropiación petrolera que nos invadieran los estadounidenses, porque
en Estados Unidos gobernaba un hombre extraordinario, de los mejores presidentes de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Eso siempre respetó la decisión del general Cárdenas de expropiar el petróleo. Entonces, pero no era por eso. Y eran fuertes las compañías petroleras extranjeras. Y sí hubo oposición. Ellos impulsaron la rebelión de Zedillo en ese entonces. Y muchas cosas más. Pero lo más delicado era la oposición de derecha, conservadora. Entonces, Ávila Camacho era más moderado, centrista, católico. Y se pensó que con eso se evitaba la confrontación. De todas maneras, hubo oposición. Surgió Almazán, militar, y fue apoyado por el PAN, que no postuló candidato, y fue apoyado por la derecha. Y fue tan difícil esa elección, aún con Ávila Camacho, que hubieron enfrentamientos y hubieron muertos, muchos muertos. Pero después Almazán no resistió, no siguió, se fue al exilio, como antes se había ido al exilio también otro opositor, Vasconcelos, que salió de ahí, de su estado, del puerto de Guaymas, al exilio. Y oaxaqueño también. Entonces, eso es el Partido de la Revolución Mexicana, 38. Y luego, ya con Ávila Camacho, se va moderando la línea revolucionaria. Lo que no hubiese pasado con Mújica. Ávila Camacho se entiende con el Grupo Monterrey. Claro, a cambio de concesiones. Y se va corriendo el gobierno a la derecha. La revolución se va institucionalizando. Y de ahí viene el otro cambio en el PRI. En 1946 pasa de Partido de la Revolución Mexicana a Partido Revolucionario Institucional, PRI, desde el 46 hasta el 88, que no es formal, pero sí real. Pasa de PRI a PRIAN. Porque Salinas los une en ese trabajo de unidad para hacer el PRIAN. Ayudó mucho Diego Fernández, todo esto para los jóvenes, pero ojalá tuviesen clases en las escuelas de ciencia social sobre la historia de los partidos políticos. Por ejemplo, no se sabe que el primer partido político después de la revolución fue el Partido Comunista, que se fundó en 1919. No se sabe que el Partido Liberal dio a conocer en 1906 uno de los mejores programas para el desarrollo de México.
de primera, ese programa que todos los mexicanos deberíamos de leerlo. 1906, lo hicieron los magonistas. Entonces, a partir del 88, PRIAN y nosotros empezamos a denunciarlo. Son lo mismo, son lo mismo, son lo mismo. Y decían que no, y engañaron mucho a la gente. Gente buena del PRI, del PAN, de abajo, que hasta los ponían a pelear en sus municipios, en sus estados. Y arriba estaban haciendo los enjuagues, las concertaciones, así se llamaban, sí. ¿En la masonería? No, eso dejó de tener fuerza. Esa es otra historia. La participación de la masonería. Ahí tendríamos que empezar con el México independiente y con un personaje que fue embajador de Estados Unidos en México, Poisson. En ese entonces había dos ritos, ¿sí? El escocés, ¿sí? Y el rito yorquino y escoceses. Por ejemplo, Vicente Guerrero era yorquino, ¿sí? El Partido Conservador está vinculado más a la logia escocesa. Había un rito nacional mexicano. Presidente Juárez, ya vamos a desayunar, es el mejor presidente en toda la historia de México, en toda la historia de México. Entonces, ya ahora el PRIAN, ¿no? Porque había quienes decían, no es cierto, son distintos. Imagínense, ayer a la Bastida, ¿no? Ya expresando su apoyo